¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas al canal una vez más. Y bueno, pues ahora sí, chicas, la semana pasada no había podido subirles video. Ya había grabado de hecho el video de estos hermosísimos papeles, pero no sé qué pasó, que por ahí algo hice yo mal y el video como que se trabó, no sé. Entonces ya estoy aquí de nuevo grabándolo para ustedes y compartirles los bonitos diseños en papel Rox Bami. Ya saben que en la cajita de información les dejo el link para que ustedes puedan ir directamente a tienda y ver los diseños que ella tiene, porque constantemente está pues renovando los diseños. Ahorita les voy a mostrar los papeles y también que incluso cada uno de ellos tiene un gramaje diferente, no todos tienen el mismo gramaje, incluso algunos de ellos pues los podemos utilizar bastante bien para lo que son las estructuras de nuestros álbumes, de nuestras carpetas. Y un dato interesante es que ella vende el papel por kilo. Entonces, si ustedes están interesadas en comprar 1 kilo de papel o mucho más, pues ahí la van a estar localizando en el link que yo les voy a dejar en la cajita de información. Y yo estuve comprando pues mi respectivo kilo, chicas. Aquí ya me llegó, pero pues bueno, vamos a empezar y les voy a enseñar ahora sí a detalle este bonito papel. Y pues chicas, les recomiendo que para este video se tomen una tacita de café, de té, un refresquito, algo, porque nos vamos a llevar bastante tiempo, porque como pudieron observar son varios diseños y sí se los quiero mostrar un poco a detalle para que ustedes puedan ver bien cómo son los diseños y de alguna manera ojalá que se alcancen a ver las texturas, pero bueno, trataré de mostrar lo más que pueda. Este papel, vean qué bonito es como si fuera un papel craft, aunque no es papel craft, es muy delgado y viene en estas hojas a colores. Este es súper delgadito. La verdad que yo no sé bien el gramaje que tenga cada uno de ellos, pero este sí es muy delgado, muy delgado. Sin embargo, está muy bonito para decorar algunas cosas. Me gustó mucho el contraste que hace del fondo en tono pues café claro con todos esos tonos. Entonces este es el primer diseño que sale y les digo que la hoja es muy delgadita, pero el diseño está muy bonito. Por acá tenemos otra hoja del mismo gramaje, así delgado, igual con ese mismo fondo como si fuera craft, pero los diseños son como internacionales, o sea, como mundiales. Vean, vienen iconos muy representativos de distintos países y está súper bonito este papel para hacer pues un álbum así como de viaje, por ejemplo. Estaría súper padre. Me gusta este papel. Y miren, aquí tenemos otro que me encantó porque a mí me gustan mucho las cámaras. Y este papel pues trae diferentes diseños de cámaras. Y a diferencia del papel anterior que les mostré, este es de un gramaje más alto, o sea, es más grueso. Y el papel incluso creo que sí puede alcanzarse a ver que es brillante. O sea, este papel que les mostré antes que era delgado y es opaco, y este que les muestro ahora es más grueso y es brillante. Entonces tenemos este con diferentes diseños de cámaras y me encantó. Por acá sale otro así como onda retro. Ahí incluso podemos ver diferentes iconos con notas musicales, con instrumentos musicales, micrófono. Y este, a diferencia de los pasados, este es grueso pero es opaco también. Es más grueso el papel, pero no es brillante. Este es opaco y les digo que este es como una onda medio retro. Está muy padre también. Aquí sale este otro papel que este es mucho más grueso, se ven. Este es muy grueso, o sea, es incluso más grueso que una cartulina como la que podemos encontrar en papelería. Les digo que no sé el gramaje que sea, pero es muy grueso y es brillante. Creo que se alcanza a ver incluso las luces de las lámparas porque este es brillante. Y pues vean este fondo amarillo con sombrillas en distintos tonos, está súper bonito. Obviamente, y aprovecho para hacer un paréntesis y comentarles un poquito la parte de la compra con esta chica, porque ustedes en base a los diseños que vean pueden comentarle, bueno, yo quiero tantas hojitas de tal diseño, quiero tantas de este otro. Yo en lo personal
Sí elegí, me parece que 2, 3 diseños de los que quería más, pero yo le pedí que ella me eligiera los diseños porque pues es la primer compra que hago y entonces quería sobre todo conocer el papel y los diseños y la verdad que me gustó mucho. Ya le pedí este paquete primero y la verdad que estoy muy contenta con pues el producto. Se ve de muy buena calidad y los diseños están muy bonitos como ustedes lo están viendo. Vean, incluso las sombrillas o paraguas más bien traen hasta puntitos. Están súper bonitos y les digo que este, por ejemplo, es muy grueso. O sea, este papel es más grueso que los anteriores. Aquí tenemos este otro. Este, como lo observan, es en blanco y negro, el fondo es blanco y las flores vienen en negro. Y este es un gramaje medio. No es tan delgado el papel, pero tampoco tan grueso. Y también los diseños están súper bonitos, como para algo incluso ponerlo con contraste con un rojo o un rosa. Están muy bonitos. Y acá tenemos otro, que el papel. Lástima que no les puedo pasar la textura, pero este papel se siente rugosito, como si fuera una especie de papel reciclado, por así decirlo. Tiene esa textura. Y miren la parte de abajo. No sé si a cámara se vaya a alcanzar a apreciar lo bello que es este papel. Tiene unas flores de este lado, incluso en tonos cafés, rojos, verdes. Está muy bonito este papel, como para algo incluso como vintage, como de naturaleza. Me gusta mucho. Está muy bonito el papel, incluso para ponerlo en una portada y en una contraportada. La otra están muy bonitos, me gustaron mucho. Y miren, por acá sale esto, que esto es un papel súper delgadito y es como un rosa fosforescente, como de marca Textos, es de ese rosa, pero viene a líneas, viene a rayas, porque estas hojitas incluso pueden servir como para hacer cartas. Aquí viene una hada, incluso viene como soplando y vienen varias maripositas con florecitas. Entonces este papel, más que decorativo para hacer un álbum o algo, a mí se me ocurre más utilizarlo como para hacer una carta y escribir y aprovechar esas líneas que vienen impresas. Entonces también está este diseño y les digo que este es muy delgadito, o sea, es un papel sumamente delgado. Miren, sale este otro diseño que está súper colorido. Este también es delgado, pero es brilloso. A pesar de lo delgadito que viene, es brillante. Entonces, como pueden ir observando, los papeles traen diseños muy lindos, pero los gramajes varían, o sea, no todos traen el mismo gramaje. Este papel me fascinó. Siento la textura del papel como si fuera papel para acuarela. Esa es la textura que me da el papel. Y también incluso podemos ver que trae así como manchones de tinta y jaulitas. Me gustó mucho el diseño, es en un color, el fondo beige, los manchones de colores y las jaulas con las flores. Me gustó mucho este diseño y les digo que el papel es una textura así como ese papel tipo acuarela, aunque no es tan grueso. No es grueso, pero me gustó mucho este diseño. Y miren, por acá sale este otro diseño de papel que me da la impresión así, no sé, como muy parisino, no sé, por los faroles y las estructuras de las fachadas de los edificios o de las casas. No sé, como que me da esa impresión para un álbum así. Quizá porque creo que por ahí compré una bolsa de regalo que trae en la portada, me parece que una fachada más o menos igual, y yo creo que por eso les digo que como parisino. Entonces este está brillante, pero sí está muy delgadita la hoja. Es para decorar, por ejemplo, a lo mejor poner solapas y decorar esas solapas con este tipo de papel. Ahora sí que los papeles, de acuerdo a la decoración, es el uso que nosotros les vamos a dar. Miren este otro, qué bonito está. Trae incluso ahí un corset, zapatillas, esmaltes, lentes, secadora. Es un papel totalmente femenino. Y este también me da la impresión así como si fuera papel acuarela o para acuarela. Está súper bonito. El fondo es beige y en unos tonos como menta con vino.
Están muy muy bonitos, la verdad que también están muy bonitos estos papeles, muy muy femeninos. Sale este otro que me encantó, vean, y el fondo es amarillo con esos ramilletes de flores que me encantaron. Se ven súper bonito este diseño floral. La cartulina es amarilla y las flores vienen pues en rosa con azul y las hojas verdes. Y este papel es grueso, es así como si fuera cartulina. Esta sí es como si fuera cartulina de papelería impresa, por así decirlo. Hagan de cuenta que es ese gramaje, pero me gustó mucho el diseño de las flores. Como para un álbum muy botánico. Ahorita traigo también en mente hacer algo así. Y chicas, estén muy atentas, aprovecho para invitarlas a las que están aquí por primera vez a que se suscriban al canal, a que activen las notificaciones y de repente dense sus vueltas por acá porque YouTube no siempre avisa de la subida de nuevos videos. Déjenme sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones porque eso es súper importante para mí. Esta semana les voy a estar subiendo videos seguido porque tengo varias cosas pendientes. Ya tenía compras de Prichos, las cuales no subí. Fui el fin de semana nuevamente a Prichos y me traje también varias cosas porque ya salieron varias colecciones juntas. Entonces pues les voy a estar compartiendo videos bastante seguido, así que estén muy muy atentas y yo les voy a estar compartiendo muchas cosas hermosas. Y miren, sale por acá este otro diseño floral con unos tonos muy claritos. El fondo es azul claro con las flores en rosa, azul y puntitos blancos. Este también viene delgadito y brillante. Como pueden ver, los diseños son muy variados a pesar de que son diseños, por ejemplo, de flores, pero son totalmente diferentes, vean. O sea, la verdad que el comprar los papeles así también nos da la oportunidad de tener un abanico de posibilidades muy muy grande para poder disponer de distintos modelos para hacer infinidad de cosas. Vean este, por ejemplo, qué bonito está, me encantó. Tiene unos colores muy sutiles, muy pasteles, con esa como tipo regadera o jarra floral. El fondo es rosa y la jarra es color menta. Este papel es delgadito, pero es mate. Este no viene brillante y me encantó. Se ve muy muy bonito con esa jarra o regadera. No sé si es como una jarra. Me encantó. Está muy muy bonito este papel. Y también está este otro que el fondo es en un crema con bicicleta. Este es como el diseño muy muy jovial, muy alegre y la hoja es muy delgadita. Y miren, por acá sale este otro diseño con estas tazas. Esta también se ve así como muy para el Día del Amor y la Amistad. Tenemos esas tazas con esos corazones. El fondo es en un tono rosa como bebé, o sea, muy muy clarito, muy sutil. La verdad que les digo, con todo esto pueden salir proyectos de distintas temáticas. Entonces esa es una gran ventaja al comprar el papel de esta manera. Vean qué bonito diseño. Este definitivamente es muy femenino, incluso para una niña, con las bailarinas, los corazones. Están súper, súper bonitos. Lo tenía yo al revés, chicas, perdónenme. Bueno, lo pueden utilizar en la dirección que quieran, aunque preferentemente pues creo que lo más adecuado sería así porque se ven como colgando las zapatillas. Entonces está muy bonito. El fondo es totalmente blanco. Y pues las zapatillas vienen en tono rosa. Este es ligeramente brillante y delgadito, pero está súper bonito para poder decorar un álbum. La verdad que me encantó. Todos me han encantado. Vean este, por ejemplo. Se parece mucho a la flor de durazno. Está súper, súper bonito el papel, véanlo. Me encantó. Incluso, por ejemplo, en un álbum combinar estos papeles, incluso, vean, van en las mismas tonalidades. Y a pesar de que no tienen nada que ver, por decirlo de alguna forma, unas son las bailarinas de ballet y las otras son flores, pero sí se pueden combinar perfectamente bien. Por acá tenemos un diseño muy sweet, muy de postres, con paletas, donas, helado, cupcakes, o sea, galletitas. Está como muy de postres y este también es ese papel. Yo creo que tiene un nombre especial, chicas, pero realmente de verdad que yo no estoy totalmente
pues especializada en saber el nombre de los papeles, pero les digo que me da esa impresión de papel como para pintar con acuarela. No es tan delgado, es un papel grueso. Al igual que este que sale por acá, si podemos ver, tiene como que la misma temática, ¿no? Del cafecito, la galleta, todo eso, pero el papel es diferente. El papel es incluso más grueso, pero este es brillante y el anterior era mate. Y acá viene otro que también es mate y es ligeramente menos grueso que los dos anteriores. Entonces tenemos 3 diseños, por ejemplo, aquí ya más o menos con la misma temática, pero si se dan cuenta, pues diseños completamente diferentes, como con un estilo muy distinto. Y miren, esta es como una onda, ¿cómo se dice ahora? Como muy hipster, por todos los diseños que trae. Como es como una onda retro, pero como intelectual, como entre que formal, pero informal al mismo tiempo, por todos los iconos que vienen ahí. Incluso vean, no estaba yo equivocada, aquí voy leyendo y dice hipster. Acomodé los papeles más o menos que fueran saliendo los diseños acorde un poquito, incluso vean, junto a ese puse este otro que creo que va también como acorde. Y por acá tenemos esta que es muy sencilla con el fondo negro con unas líneas como si fuera papel pautado, porque no sé si se alcancen a ver aquí unas líneas que vienen y las formas de los soles en distintos colores. O sea, no viene ninguna armonía ni notas musicales, únicamente el sol y las rayitas como si fuera papel pautado. O sea, es un papel muy musical. Y por acá vean qué bonito, este me encantó. La verdad que cuando lo vi, que lo subió ella ahí en el muro de su Facebook, no lo vi tan bonito como en vivo. Y este es muy grueso, o sea, esto sirve perfectamente como para forrar una portadita, porque es muy grueso el material. Entonces quiero también pues trabajar con el papel para ver qué tanto me acomodo con él para hacer los dobleces y para ver, porque luego también uno, o por ejemplo yo que no soy una experta, pues tiendo a veces a maltratar el papel porque todavía no sé cómo el papel se desenvuelve con ciertas herramientas. Entonces pues voy a probar esa cuestión, pero este me encantó, que el fondo es blanco con los moños rojos con puntitos en blanco. Ya saben que yo tengo una fijación por los puntos y me encantó este diseño, que les digo que viene en cartulina. Lo que le voy a preguntar a ella es si los diseños no se pueden conseguir incluso un poco más grandes, porque estas hojas, todas las que tengo yo, son en tamaño carta, pero si ella las pudiera sacar más grandes, pues estarían súper, 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 para que podamos hacer pues álbumes un poquito más grandes. Está súper bonito este. Y aquí iniciamos lo navideño, chicas. Vean este papel. Este es de foquitos, con distintos diseños de foquitos, como que la tirita, foquitos sueltos, esferas. El fondo es blanco y este papel es delgado. A diferencia del anterior, este es delgado. Y también sigue este otro delgadito. Pero vean qué diseño tan más lindo. Viene ahí Santa Claus, la señora Claus, los duendes, el clásico jojojo. Está súper bonito. Este viene brillante, ligeramente brillante y delgado, pero está muy muy bonito. Incluso este siento que al doblarlo no va a pasar nada porque se siente con una textura como, pareciera como plastificada. Sé que no está plastificado el papel, pero siento que es resistente. Entonces está súper bonito este, me encantó. Aquí está la otra de este diseño y de los foquitos que les enseñé. Vean, el que les enseñé de los foquitos es el mate y el otro sí es brillante y creo que sí se ve la diferencia. Y acá tenemos otro. En la parte de hasta arriba tenemos lo que es el nacimiento. Luego viene con dibujos o más bien con imágenes muy clásicas navideñas. Luego la tira de pinos, la tira de regalos. Luego la de Santa Claus, los duendes y luego ya vienen los Reyes Magos. Unos caramelos, botitas y al final nos dice Beautiful Christmas. Entonces este papel pues lo podemos utilizar así completo o incluso si queremos adornar algo en específico así en tira, podemos aprovechar y cortar las tiras. Está muy muy bonito este también porque pues vienen cosas
para quienes acostumbren celebrar cosas de Santa Claus o para quienes acostumbren lo de los Reyes, nacimiento y demás, o sea, viene para todos los gustos. Y miren esta belleza también de papel. Esta viene en un fondo como si fuera mostaza o dorado y vienen copos de nieve en blanco y en cafecito. Este es un papel con grosor medio, por así decirlo. Les digo que no sé manejar bien la cuestión del gramaje. Ya en su momento le preguntaré a ella, porque aparte les digo que todos los papeles manejan distinto gramaje. Algunos, por ejemplo, sí son de cierto gramaje, otros tantos de otro, pero no sé la medida, más bien el número de cada uno de ellos. Y por eso ahorita yo más o menos les digo, este es medio, este es grueso, este es delgado, que es la referencia que yo les puedo dar. Y este pues sí es así como medio, pero está súper bonito. Es un papel navideño, pero sí podemos ver, pues no trae los colores clásicos del verde, el rojo, colores así, sino como si fuera dorado. Y me encantó, me fascinó, la verdad que se ve súper bonito este papel. Por acá tenemos otro que también, como el primero que les mostré, este es súper grueso, pero muy grueso. O sea, este es mucho más grueso, creo. Está muy bonito, la verdad que el diseño también me gustó mucho. Y también si queremos algo súper colorido, vean, o sea, este es rojo con blanco. Y el fondo es totalmente rojo con esas siluetas en blanco, el típico reno, pinos, corazones. Está muy bonito también porque pues podemos combinarlo para hacer algo. De hecho, tengo por ahí una invitación por ella para colaborar, chicas, y yo creo que en octubre voy a estar colaborando en presentar un proyecto. Ya les avisaré bien con tiempo porque sí les quiero avisar qué material voy a usar, cuál va a ser el proyecto, para que ustedes también se alisten con su material si lo quieren llevar a cabo. El punto es compartirles ideas. Ya saben que me encanta compartirles las ideas que se me vienen a la mente. Ya traigo la idea en mi cabeza, ya nada más la tengo que hacer para después compartirla con ustedes. Este es otro diseño de Navidad y vean, pues vienen figuras muy comunes de lo que es Navidad: el muñeco de nieve, el oso polar, el pingüino, el reno, el árbol de Navidad. Está muy bonito también. Este es grosor medio y es brillante el papel. Este es brillante. Acá tenemos otro del mismo grosor, pero este es con puros regalitos, vean. Estos son puros regalos. Y miren, chicas, esto es para Día de Muertos. Este es también súper gruesa. Por atrás, vean, se ve naranja y por el frente es en un rojo. Espero que se vayan a apreciar los colores que son. Y vienen distintas calaveras ahí y dice Día de los Muertos. Entonces esto es para Día de los Muertos. Y por acá tenemos otros diseños para lo mismo. Y este sí es muy delgadito y ligeramente brillante. También sale este otro, que este también, de hecho este me gustó, creo que más que el anterior. Este es como el que les enseñé de las jaulas, porque incluso también trae esos salpicones como acuarelados, pero aquí vienen las calaveras con las flores. Me gustó mucho este papel. Y por acá salen estos gatos con su esqueleto también con mucho color, para hacer algo para el Día de los Muertos. Y por aquí tenemos algo ahora de septiembre. Les voy a estar compartiendo algo muy pequeñito que quiero hacer para septiembre y que es una idea que traigo por ahí con una libretita, que es muy sencillo lo que les voy a enseñar. Y pues esta es la típica muñequita muy mexicana. Entonces está muy bonito. Este papel incluso se puede utilizar para muchas fechas conmemorativas en México. Está muy bonito, el papel trae un grosor medio, no es muy delgado y es brillante. Creo que sí se alcanza a ver. Viene otro que a mí en lo personal me gustó mucho. Vean este diseño, a mí me encantó. Cuando lo vi le dije, de ese quiero, por favor. Y vienen, el grosor de este es medio también y es brillante. Véanlo, está súper bonito, me gustó mucho este diseño. Y esta muñequita me fascinó, de esta también. De hecho, por este papel creo que fue que la contacté, porque me gustó mucho la muñequita, se ve muy bonita.
Y también este tiene un grosor medio y también es brillante. Entonces está muy bonito este papel también para decorar diferentes cosas. Ya vamos a más de la mitad, chicas, y estos los voy a pasar más rápido. Miren, estos son para el Día del Amor y la Amistad. Este es un grosor medio, brillante. Vean, vienen diferentes frases alusivas a lo que es el Día del Amor y la Amistad. Está muy padre. Y también tenemos este de corazones con el arco, así como de Cupido. También viene igual en brillante y es grosor medio. Están estos otros, vean, estos corazones. También están súper bonitos. Igual este viene ya un poquito más delgado, pero también es brillante. Y viene este que es muy vintage. Este es más delgadito en un tono mate u opaco. Vienen diferentes objetos como muy vintage. Y viene este otro que vean que es como semejando lo que es madera. Y este es medio y es brillante, pero me encantó, se ve muy bonito este papel. Y tenemos este de corchos, que este también es un grosor delgadito y también es brillante. Tenemos este que véanlo, pues es totalmente vintage por la escritura, las fotografías, la pluma de acá, grosor medio y es brillante también. Este igual muy vintage, el fondo es en un blanco pero como grisáceo y pues con diferentes diseños ahí muy vintage. Este es medio y también es brillante, chicas. Y miren, también este es muy vintage, como si fueran periódicos viejos. Este también es delgadito y es brillante. Están muy padres. Como pueden ver, son diseños súper variados y de distintas temáticas. Miren, aquí ya sale lo que son unas sirenas que también están muy bonitas. Este es en un grosor medio y es brillante también. Y vienen otras sirenas, o sea, vean, son estilos diferentes. Y acá viene otro alusivo al mar. Vean qué bonito papel. El fondo es como color mostaza y trae estrellas de mar, conchas. Es en un grosor medio y este también que es muy marinero, vean, con líneas negras y viene el ancla con flores. Este viene más grueso todavía, este sí viene con un grosor más fuerte. Incluso vean, por atrás viene como si pareciera plástico, pero es brillante. Esto no sé si sea como una protección porque se siente grueso el papel. Miren, este es como para primera comunión. Es delgadito y es brillante, es como para un álbum, para una primera comunión, por toda la simbología que viene ahí. Y este es para niños. Este, a pesar de ser un papel que viene en tonos cafés, los dibujos vienen en colores pues muy vivos, que no brillan tanto porque el papel es así mate, eso hace que se vean pues opacos y un poco apagado el color, pero sí es muy colorido. Este me encantó, vean, este de abejas. Me fascinó. Y este es grueso, este es muy grueso y vienen ahí panales con las abejitas. Me fascinó, cuando lo vi me encantó. Me encantó esta propuesta de diseño de papel para niño, vean. Es en fondo negro con las figuras en color. Me gustó mucho. Es algo diferente porque igual y luego para niños decimos como negro, pero se ve muy padre. Y acá el diseño se puede decir que es el mismo, pero en blanco. Y vean, incluso para un álbum y llevar los dos se combinarían perfecto porque es el mismo diseño pero con fondo diferente. Y el grosor de este es medio y el de este es súper grueso. O sea, este es muy grueso, mucho más que una cartulina. Este viene más grueso. Y luego tenemos este para mascotas, vean, dice ahí Pet Lover. Y vienen perros y gatos. Está súper bonito, este como para un álbum, para una mascota. Igual esto puede ser para un álbum de niño, de niña, de algún bebé, porque es de animalitos. Y este es grueso, es brillante y es grueso. Está muy bonito este papel también. Y miren, este de fútbol americano. Ahí viene el muñequito ahí. Este es grosor medio y también es brillante. Y acá en este tenemos diferentes deportes, por así decirlo. Grosor medio y también es brillante. Están súper bonitos los diseños. La verdad que a mí
Me gustaron mucho todos. Ahora sí que para todos los gustos. Vean este me fascinó. Vean los animalitos, me encantaron. Se ven súper tiernos, muy, muy lindos. Este es en un grosor, está delgadito el papel y ligeramente brillante. Me encantó este papel. Yo creo que lo voy a estar ocupando para el álbum de changuito que voy a estar haciendo. Y miren, este es de gatitos. Este también es ligeramente brillante y este es mucho más delgadito. Acá vienen más animales, miren. Este es también más delgadito y este no es brillante. Entonces hay infinidad de diseños, chicas. Y miren, finalmente tenemos este de caramelos, que este pues se presta mucho para lo que es Navidad. Entonces, chicas, como pueden ver, híjole, son un montón de diseños y de muchas temáticas. Les voy a dejar aquí abajo el link para que ustedes vayan, si les interesa adquirir el papel con ella, puedan ver los diseños que tiene. Si ustedes están interesadas, chicas, pues ya saben, contáctenla. Como pueden ver, los diseños están muy bonitos, el gramaje del papel varía, pero nos sirve para decorar un montón de cosas. Espero que les haya gustado el video, que se hayan pasado un momentito agradable. Les advertí que iba a ser largo. Espero que lo hayan disfrutado junto conmigo. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo muy fuerte y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.